Eso fue lo que dijeron en ese grupo. Entonces decidimos que mejor convocábamos para hablar de discriminación y diversidad. Y No, si hemos... aquí la discriminación es tabú y no se puede, no se puede, no se puede mirar, no se puede decir, no se puede tocar, no se puede sonreír. Hay que interesante, sonreír, ¿no? ojo con esto, ojo con mirar, ojo con no mirar. Ah, no. Pero nosotros estamos con un Darío, con un gobernador, pero fascista como él solo. Impresionante, De Santi. impresionante. Y lo interesante es que este tema de la discriminación, y realmente hay varios grupos, inclusive este grupo de los ex-jesuitas, tenemos invitado a una señora de la Facultad de Antropología de la Nacional para que nos hable de esa vaina. El tema de discriminación en todo el mundo y de diversidad, porque son dos cosas más o menos relacionadas, pero sí es un tema que nosotros lo hemos vivido, querámoslo o no. Yo me acuerdo y me puse a pensar, yo preparé unas noticas a mí aquí, me puse a pensar desde chiquitos. Yo me acuerdo que mi mamá se preocupaba porque el vecino de la casa era medio oscurito, ¿no es cierto? Y entonces me decía que no, que ese niño no, que mi mamá era racista a morir. Es decir, que un colorcito oscuro ni peligro. Y resulta que era el vecino y era nuestro gran amigo. Y eso se los cuento cuando toque el momento. Lo interesante es que como a los 7, 8 meses, y uno con el vecino medio morenito, era de Boyacá, los papás eran unos hacendados de Boyacá y toda la cosa, resulta que llegó un gringo a vivir a la casa del frente, ¿no es cierto? En la avenida 63. Y el gringo, pues absolutamente blanco, trabajaba el papá en la embajada americana. Y entonces el gringo se encargó de que el negrito y yo fuéramos amigos los tres. O sea, entonces mi mamá ya no podía decir nada porque el gringo era muy amigo del negrito y yo era... Y ahí comenzó la vaina de la discriminación, ¿no es cierto? Y si uno se pone a pensar en el colegio, lo que había era, el colegio era un colegio de élite, ¿sí o no? Pero había cosas que los judíos, que los paisas, que los de Pasto, que los de Cali, que los costeños. ¿En el colegio? No, en el colegio no había discriminación, pero yo sí creo que en nosotros No nos había criamos. paisas ni pastuzos ni nada. Pero En el había colegio todos bogotanos. Era, ¿de dónde No, se...? mentiras, mentiras. Menos los que llegaban del exterior. Exacto. Y Mesa, por ejemplo, es paisa, ¿no? Sí. Y los que llegaban del exterior y cosas de esas. Pero el colegio, allá no había ningún negrito, ¿o sí? Y yo me acuerdo. No, pero mira, justamente hablando de eso, Álvaro Mesa y las hermanas, ellos vinieron del Helvecia y yo los seguí un año después, porque tuvimos problemas con el director del Helvecia, que era un suizo, que a lo mejor ustedes habrán oído hablar de él, porque él era catedrático en los Andes, que se llamaba Yerli. Mi esposo lo tuvo de profesor de matemáticas. Bueno, es que yo metí la pata, tenía 14 años, y resulta que como mi idioma materno era el francés, yo estaba eximido de clases de francés en el Helvecia. Entonces un día dijeron que Yerli, director, sobre todo honorario, porque él obviamente estaba también en la universidad, pues que iba a hacer una inspección y mejor tienes que venir a clase. Y yo estaba en la última línea, en la última parte de la clase, completamente atrás, y de pronto, como era suizo-alemán, de pronto llega y me hizo una pregunta en francés. Y yo de imbécil, bueno, de 14 años, le dije en francés, le dije, discúlpeme, señor Yerli, por eso no se dice así, sino se dice así. Pero era suizo-alemán y hablaba mal francés.
Y me dice, ¿y usted quién es para decirme? Le digo, yo no, le digo, discúlpeme, pero el francés es mi idioma materno, ¿no? Y porque lo corregí, me hizo la vida imposible y así fue que yo fui a parar al francés. Wow. Entonces, hablando de racismo, Sí. bueno, yo no hablaría en Colombia en esa época, ahora no sé, porque ahora hay una vicepresidenta que hasta no sabe pronunciar helicóptero, ¿no? Sí. Pero en esa época era mucho más una cuestión de clases. Había un clasicismo mucho más que un racismo como tal. De acuerdo. Sí, sí, ¿no? sí. Eso era lo que esa es la impresión que yo tengo. Y yo en el Helvecia, yo tenía compañeros y yo como era europeo, venía y empezaba a hablar, oye, ¿y no te parece que fulano de tal es medio, bueno, hay una expresión que no me acuerdo ahora, y por decir, este tiene sangre india y nosotros somos aquí y allá y todo esto. Y no voy a hablar no voy a dar obviamente nombres, pero había unos cuantos que eran unos clasistas terribles. Y los que éramos europeos teníamos la ventaja de que como éramos europeos y de piel completamente blanca, en ese caso pues no entrábamos en esta cuestión, ¿no? Pero sí había cuestiones, decía, no, es que ese o tiene sangre de indio o tiene esto, tiene aquello. Ahora, Pues en yo ese creo que todavía sentido. en Colombia hoy en día. Sí, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Uf. Sí. Bueno, Sí. el clasismo existe, pero bárbaramente en Colombia, Claro, todavía la hoy. También cuestión, las goticas de sangre importadas también. sí, Ah, y la sí. cuestión de estratos, ¿no es cierto? Es decir, las Sí, personas que ¿qué son tal de eso? estrato 6, También, estrato también. 5, y depende de dónde vive usted, es clasificado por el estrato, un estrato con otro estrato, y que un hijo le llegue a decir que se enamoró de una chica de otro estrato, eso era una vaina, ¿no es cierto? Pero, Oh, sí, Jacqueline. pero eso más o menos funcionaba y funciona en el mundo entero. Que sea por Definitivo. dinero, que sea por cultura, que sea por tantas diferencias. Entonces hay gente que cree que mi diferencia es más arriba que la suya, pero eso yo creo que es muy normal. Sí, sí. En todas partes, siempre ha sido así. Siempre Claro. ha sido así, más grande y menos grande también, pero por ejemplo, en Europa, con les petits deux, ¿no? Que son de la nobleza, una cosa, eso parece. Yo no tengo ni idea porque nunca he estado cerca de eso, pero parece que eso es terrible en Europa. Pero sabes que ha cambiado, sí, ha cambiado bastante. Al contrario, en Europa actualmente, mira, hay un problema muy, digamos, muy fuerte en que ha habido una inversión. Y fíjate tú que los inmigrantes, por ejemplo, de África o los inmigrantes musulmanes, en Francia hay un problema, pero gravísimo, y se saben las leyes al pie de la letra. Yo, por ejemplo, en la época en que yo trabajaba en las Islas Comoros y los comorianos se iban a Francia porque el primo los llamaba porque podían encontrarle una manera de trabajar ilegalmente y después darle una visa y todo esto, se sabían la ley francesa, pero al pie de la letra. Y en Francia ahora la cosa se ha invertido porque sencillamente hoy día los que tienen miedo son justamente los europeos blancos, porque cualquiera por una o por un B o por una diferencia, qué sé yo, al montarse en un bus o al tomarse un café, si hay alguien, no sé, que es africano que te sirve por cualquier cosa, el agresivo es el africano.
no es el europeo. Muchos europeos hoy día tienen miedo de lo que sucede. Por ejemplo, de eso yo puedo hablar porque me concierne a mí únicamente y no voy a involucrar a nadie más. Por ejemplo, a mí me sucede una cosa, me encuentro con magrebís, inclusive aquí en España, ¿no? Y entonces empieza a haber digamos, algún problemita por alguna cosa. Y entonces yo me salgo por la tangente, porque le digo, bueno, oiga, ¿y usted de dónde es? Todos los marroquíes, lo primero que te dicen es que son de Casablanca o de Rabat. Los marroquíes. Entonces le digo, usted es de Casablanca. ¿Y de qué barrio? Entonces ya empiezan a dudar. Del norte. Y me dicen, no, es que yo soy no, la verdad no soy de eso, soy de tal. Digo, pero eso está a 250 kilómetros de Casablanca, ¿no? Y les digo, mire, yo conozco muy bien Casablanca, ¿no? Y le digo, yo trabajé para su majestad. Ahí ya empiezan no, la cosa cambia, pero es decir, llegar a eso es absolutamente, yo diría, hasta absurdo. Pero el problema que está es como, por ejemplo, qué sé yo, para ir al Seguro Social, ¿no? Sí. A atender. Entonces está uno allí esperando el médico y llega un magrebí, viene con su mujer, con el chador, y dicen, quite que yo no tengo tiempo, tengo que trabajar, y quiere pasar delante de todo el mundo. ¿Así es la cosa? Y por ejemplo, aquí en España, la gente se calla, les tiene miedo, ¿no? Qué interesante. Entonces, es una cosa decir, interesante. Sí. Hay una inversión en este momento, y estamos llegando a una situación de que mucha gente en Europa piensa que porque se es europeo, se es blanco, es peligroso decirles cualquier cosa, porque sencillamente, inmediatamente lo tratan a uno de racista. Ajá. ¿No? Hay una mayor inmigración de gente de África, ¿no es cierto? En Europa. Sí, en este momento hay un problema muy fuerte en España y en Italia. Okay. ¿No? ¿Y eso hace que sea una mayoría? Digámoslo. Bueno, mira, yo vivo en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pero vivo en un pueblo que se llama, bueno, a 4 kilómetros de Villa del Prado, que es un sitio que tiene, sobre todo, cultiva hortaliza, que va a Mercamadrid, que es el mercado central de Madrid. Bueno, el pueblo tiene 6.500 habitantes, de los cuales hay aproximadamente familias magrebís, hay aproximadamente unos 550, 600 familias, y hay actualmente unas 600 familias de ecuatorianos bolivianos, ¿no? Que son los que trabajan el campo, ¿no? Ahora, hay que ver, por ejemplo, en este momento aquí se ha creado en la zona industrial una mezquita. Imagínate. Hay una mezquita, pero está en una nave industrial. Y la gente que no sabe, no es una mezquita, ¿no? Tienen sus... es una cosa, pero es muy, muy particular, ¿no? Y entonces, otra cuestión es que la mayoría de las mujeres, cuando tú vas por la calle y te ves con una magrebí, tiene el vientre, o sea que está en espera de un niño, tiene uno en un cochecito y tiene otro que lo lleva de la mano. Porque aquí la filosofía ha sido de que al andaluz, que es España, lo van a reconquistar por el vientre. Imagínate lo interesante. Imagínate lo interesante. Europa en general. Ajá. Sí. Porque evidentemente los blancos no tienen hijos o no quieren tener hijos. Exacto. Quieren Ese es el problema. Y se necesita mano de obra, ¿no es cierto? No solo, en estos días estaba oyendo de que 2,5% es la rata de crecimiento average.
Y creo que en Francia están en 1.5. Sí. 1.4. No, bueno, ok, Sí, bueno, es lo mismo. Mientras que estos están en el 8%. Sí. Claro, claro. Pero fíjense que eso, trasladémoslo a los Estados Unidos, Clara y Eugenio. Nosotros, primero, somos inmigrantes. De nosotros, de nuestra nacionalidad de Colombia y de Latinoamérica, la tonelada que hay o que habemos, ¿no es cierto? Somos clasificados aquí, hablemoslo claramente, como minoría, ¿no es cierto? Y, Sí, como, claro. y como minoría con los negros, y perdón, con las mujeres. Y con los judíos. Bueno, los judíos. Sí, Eugenio. Perdón, el dale. tema es dificilísimo, ¿sí? Llevo 62 años aquí, 62 creo, ¿sí? Y cada vez que no pasa un día en que me preguntan, ¿y usted de qué parte de Italia es? Yo digo, no. Entonces, ya no soy Gumba. Entonces, le digo, soy de Colombia. Entonces es otra cosa. Usted no es como el resto de los colombianos, ¿sí? Okay. Pero hoy en día, los colombianos y los ecuatorianos que están viniendo aquí son gente, no son los que están colados por la frontera. ¿Sí? Ya están viniendo gente y tiene con qué, ¿no? Como decía mi mamá, divinamente bien, Ala. Sí. Pero en Colombia era igual, Darío. Sí. Mira, fui al liceo francés, ¿ok? Era como el resto de los niños allá, pero cuando íbamos en fila, que íbamos bajando al recreo o subiendo al recreo, siempre había alguien que tenía que pullar y decir algo sobre los judíos. Ajá. Cuando vivía en la soledad, ¿no? Los vecinos de las dos casas al lado mío eran monaguillos en la iglesia de la avenida 28, ¿sí? Y sacaban una estatuita de la Virgen y me decían, si usted no la besa, no jugamos con usted. Imagínese, discriminación religiosa. Increíble. No tenía ni idea, pero eran monaguillos y seguramente que los papás habían comentado en la casa, esos son judíos o lo que sea. ¿Y el cura también? ¿Y el cura también, seguro? Claro. Yo cuando entré de jesuita, hablaban de los padres anteriores a nosotros que mandaban a los fieles a tirarle piedra a los protestantes y a los judíos, porque no eran católicos. Eso me tocó saberlo, no lo hice nunca, pero era parte de la historia de los curas es que párrocos. Si lo hubieras hecho, no estaríamos acá, Darío. Sí, no, pero era una vaina interesantísima. Es decir, todos nacimos en un ambiente de franca distribución, discriminación, de ataque, de no aceptación de una raza, de una clase social. Eso es verdad. Mire, yo vine a Estados Unidos a estudiar mi maestría después de ser jesuita y llegué a una universidad estatal en Texas. Y en esa universidad había, yo diría francamente, más o menos un 50% eran negros, ¿no es cierto? Y mis compañeros de maestría, la mitad eran blancos, la otra mitad eran negros y negras, ¿no es cierto? Para mí fue un choque total, porque empecé a tener amigos negros y los blancos me miraban así medio raro. Y empecé, como era deportista, los del equipo de básquet, la mayoría eran negros y los deportistas eran los que mandaban. Y después empecé a dar clases cuando me fui a hacer doctorado en Minnesota, y los del equipo de fútbol y básquetbol de la universidad, que eran becados, que eran negros, ellos los trataban como a dioses, porque la universidad no podía permitir que ellos salieran de la universidad, que perdieran la clase. Yo les daba clases de español y de francés. Y entonces me decían, mire, ayúdelo, por favor, porque el tipo no puede perder la clase. Pero aquí en Estados Unidos, y después
40 y pico de años de trabajo, ¿qué es lo primero que le dicen a usted en recursos humanos? Cuidadito con algo de discriminación. Cuidadito. Es decir, no, en las entrevistas de selección no se puede preguntar ni siquiera dónde nació, ni siquiera dónde aprendió el idioma, porque lo pueden acusar por discriminación, ni siquiera ese acento del idioma que usted tiene, de qué país es, puede haber discriminación. Eso sin hablar de discriminación por ser hombre o por ser mujer o por ser joven o por ser viejo. Entonces, toda la vida está uno metido en esta vaina. Pero fíjate que en todos los formularios aquí en Estados Unidos Claro, te preguntan la raza. claro, Todos los formularios. claro. A mí cuando me preguntan, cuando hacen el censo, no Sí. sé qué contestar. ¿Sí? ¿Usted es hispano? ¿Es latino? Y yo no sé. ¿Usted es blanco o latino o hispano? Sí. Sí, no, yo tampoco sé qué contestar. ¿Ah? Pero Yo tampoco fíjense, sé qué contestar y no contesté. Últimamente, al principio creí que tenía que contestar. Últimamente no contesto. Sí, No, sí, no, de no, acuerdo. Igual aquí. ¿Usted cómo me ve? Bueno, ¿y usted cómo me ve? Usted es el que me ve. Yo no tengo ni idea, yo no me veo. No me he visto nunca. ¿Usted cómo me ve? Ah, pues entonces, así es. pero Quiero fíjense contarles una anécdota sí. que me acabo de acordar. Hace 4 años me operaron de la espalda por segunda vez, de la lumbar, y cuando estaba en el hospital, que estaba llenando los papeles antes de que me durmieran, me preguntaron si era sexo. Entonces, female. ¿Y usted nació así? Ahora es con ¿Usted eso nació también. así? Me preguntaron. ¿De qué? ¿Usted nació así? Que si nací mujer. Pues claro. Sí. Ahora Tan claro hoy en día. complicado Pero, porque ¿ah? no, sí, ya no se sabe si es he, she, it, they, we, Them. them. Oiga, pero ¿no les parece muy interesante esta vaina? Mire, yo ahora estaba en Australia y le comentaba a Gonzalo por las calles, ¿no es cierto? Yo nunca vi tanta gente tan de distintas culturas. Es decir, allá la gran mayoría son inmigrantes asiáticos, de China, de Japón, de la India, de Pakistán, pero me puse a mirar en las estadísticas, casi el 40% es gente inmigrante. Porque, bueno, además de los británicos que llegaron allá, los primeros, y europeos que hay, y cada vez mayor, es una mezcla de razas brutal. Pero lo que me llamó la atención es que viven en paz y viven en una armonía que no hay nada, no aparece en ninguna parte, ninguna cosa de que fueron. Sí hay un problema con los aborígenes de Australia, que evidentemente tuvieron la pesada de los británicos que los volvieron pedazos, los acabaron, ¿no es cierto?, en todo ese proceso de colonización. Y evidentemente hay un resentimiento guardado ahí brutal. Pero, y ahora están haciendo las paces y les devolvieron terrenos sagrados que fuimos a visitar allá. Hay un intento de armonizar y de compensar, que yo pienso que también fue lo que pasó aquí en Estados Unidos con los negros, ¿no? Hubo tanta Y los indios. y los indios, tanta Los indios, discriminación y tanto abuso, definitivamente de los blancos contra ellos. ¿Sí o Pero, Lo que no? pasa es que Darío, los aquí yo no blancos creo que... nos creemos mucho mejor que todos los demás, porque aquí Exacto. vinieron los blancos y luego cuando han llegado los demás inmigrantes, ahí es que nos vienen a quitar el puesto, ¿no? Exacto. Eso. Y nadie se acuerda de los indios y que les quitamos la tierra, ¿no? Exacto. Y No hoy se en día quieren los que han acordar. venido aquí a No se quieren acordar. Claro, claro, claro. No, y esa es una realidad Yo no tremenda. creo, Darío, que aquí ni con los aborígenes, con los indios, ni con los negros se han manejado bien. Y No, lo estamos viendo ahora, fue los civil rights y todas esas protestas y todas las manifestaciones y todo lo que hubo,
pero en este momento la situación está terrible, pero Sí. terrible. Pero la cosa es que ambos lados van a extremos, que es lo Exacto. que hay que tratar de evitar, porque Exacto. las reglas que han pasado aquí, por ejemplo, yo estoy en eso de vender finca raíz, ¿no? Y Ujú. una de las cosas que menos nos interesa es lo de los arriendos. Pero Ujú. Dios mío, tengo que tener unos cuidados de no decir una palabra que no debe ser, de no hacer, de no mirar, de no tocar, de no sonreír mal. Y si no atiendo a alguien, no importa de qué color sea, como les gusta a ellos, ¿no? Y tienen actores Ujú. que llaman y pretenden que están buscando un sitio y uno pasa por horas y horas y días y semanas ayudándolos y están viendo a ver cómo lo agarran a uno, pero no están. Es mentira que van a comprar o que van a arrendar, pero están viendo a ver si lo cogen a uno. Pero ¿quiénes son, Gino? Mira, Clarita, no vas a creer las leyes que han pasado y el No, sí, cuidado que las tengo creo. que tener. ¿Ah? Las Y creo porque aquí también y aquí están peor, yo creo. Es que sí, miren, el tema de esto es mucho más amplio. Yo lo que pienso es que los gobiernos han tenido una tendencia a recompensar lo que pasó, siendo muy paternalistas con muchas cosas. Yo me acuerdo en la universidad y en los trabajos teníamos que tener una cuota de mujeres y de negros para admitir, tanto en la universidad como, aunque no tuvieran calificación, ¿no es cierto? Y las universidades tenían esa obligación, porque es una manera, los legisladores, ante la presión, digamos, de estas minorías, dicen, no, no, sí, vamos a favorecerlos, vamos a darles algo que sea prioritario para que se eduquen, para que adquieran otro nivel social, y se van al extremo de Sí, que ahora, ustedes lo saben, ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, hay una demanda de reverse discrimination, es decir, contra los blancos, de que a los blancos los están dejando de lado en universidades como Harvard y Stanford y Yale por darle prioridad a negros o a minorías que chinos. no tienen, o a chinos, y ¿qué es eso? Que el que entre, el que compite. Y me llamó la atención en Australia, yo le pregunté a Gonzalo mucho eso, y las hijas de Gonzalo están trabajando en empresas grandísimas, Alexandra y Inés Elvira. Inés Elvira es la cabeza de recursos humanos para Celanese en toda Europa. Y Alexandra trabaja en una firma grandísima de gas natural. Y les pregunté, conversando virtualmente, en Australia la cosa se volvió es el que es competente. No importa de qué color o de qué raza o de dónde viene y si hay cuota y si no hay cuota. Y eso me parece interesantísimo. Porque Meritocracia. exacto, porque acaba con muchas de esas cosas que hemos estado haciendo. Y fíjense, en Colombia no estamos lejos, ¿no? Lo que está pasando ahora es un movimiento de Petro con los indígenas y los negros y todo esto, de reivindicación, de decir, claro, es medio político, pero al mismo tiempo tiene un mensaje de fondo. Hay mucha gente que ha estado oprimida durante mucho tiempo y llegan los gobiernos y dicen, bueno, eso trae votos, eso trae... Entonces, el tema de la discriminación es mundial, pero mi reflexión cuando estaba preparando algo para esto, decía, oiga, es que esa vaina de la discriminación es lo que ha creado todas las guerras del mundo. Cuando uno piensa que su raza o su religión, sin hablar de más, cuando yo pienso que los católicos, los cristianos, dominaron Europa y dominaron las monarquías y al que no creyera como usted, Paquete, ¿no? Y las cruzadas y toda esta vaina, eso es discriminación religiosa, ¿sí o no? Y la Inquisición. Inquisición, la Inquisición. Entonces,
para mí el tema de la discriminación es cuando uno dice mi raza, mi cultura, mi país, mi nivel social, tiene que estar por encima de los demás. Y la cosa de que estoy por encima o por debajo, en lugar de estar, somos diferentes, nos friegue. Sí. Ahora, mira, si me permites, mucho, por ejemplo, en Europa, en este momento, sobre todo los que gobiernan, digamos, del centro hacia la izquierda, por no ir demasiado a los extremos, tienen cosas que son obsesiones, que es la igualdad, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España tenemos un Ministerio de la Igualdad que es manejado por la mujer de alguien que llamaban el Coletas. Bueno, es bastante particular. Ahora estamos aquí dentro de un populismo, ¿no? Pero la cuestión es la siguiente. Quieren igualdad, igualdad, igualdad para todo, para tanto sexos como razas aquí, en fin, se están metiendo en algo de una igualdad absoluta, lo que obviamente en un principio, y el que tenga dos dedos de frente sabe perfectamente de que eso dentro de la especie humana, eso puede durar 5 minutos y después ya no es posible. Entonces hay una cosa que a mí me gustaría en este momento revertir dentro de lo que estamos hablando. La segunda parte era diversidad. Entonces, hay una cuestión que es muy interesante y que es muy importante, y creo que yo puedo hablar de eso un poco por el hecho de que yo viví en 5 continentes y viví y trabajé en 5 continentes y en 22 destinos diferentes. Y cada destino tiene una escala de valores, una mentalidad y una escala de valores que el que quiere aprender puede aprender de esas bases dentro de un cierto contexto, y puede ser algo absolutamente interesante que lo puede integrar a su cultura personal y después aplicarlo allí donde vaya. La experiencia que yo puedo decir es que cuando yo empecé a trabajar, empecé mi carrera y fui de un país a otro, me encontré con escalas de valores diferentes. Aprendí lo que pude, digamos, dentro de lo que eran esas escalas de valores, y a la tercera y a la cuarta ya llegaba a una quinta, y en la cual decía yo, esto parece un cóctel, ¿no? En que hay un poquito de esta escala de valores, un poquito de aquella, y es decir, se hace un conjunto, y es una manera de quizás mejor entender a la especie humana dentro de los muchos matices que existen, y que todos son matices que tienen cosas muy positivas, aunque tristemente también tienen cosas muy negativas. Y por regla general, las cosas negativas tienen que ver con dos aspectos principales, que es, por un lado, poder y dinero, y por otro lado, el miedo al que es diferente. Interesante. Si esos son cosas que se lograrían vencer en un cierto sentido, la diversidad, créanme, por lo menos para mí, en lo que a mí se refiere, la diversidad es de una riqueza absolutamente extraordinaria. Yo no necesito ser corrupto, no necesito ser político y meterme dinero en el bolsillo, porque he comprendido que la diversidad me ha dado la posibilidad de crearme un sitio en lo que yo considero que es bueno para la vida, justamente tratando de entender, de comprender cómo funcionan los demás y lo que yo puedo aprender de ellos. Eso es lo que yo entiendo, y quiero ponerlo del lado positivo por, digamos, hablar de diversidad o definir lo que es la diversidad, porque la diversidad que hay en el planeta es absolutamente extraordinaria, y cada una puede ser una experiencia muy enriquecedora. Excelente, Jean-Claude, qué interesante eso que acabas de decir, porque nos coloca
en el tema de la diversidad, que para mí está conectado con el de la discriminación, ¿ah? Ah, sí. Porque si yo no acepto de que todo el mundo es diverso, evidentemente voy a empezar a decir pues que hay unos que son más o menos y catalogar y ahí diste en el clavo, en mi opinión. El tema de la diversidad cada vez es más fuerte. Yo no sé, Eugenio o Clara, ¿quieren decir algo sobre este tema de la diversidad? Porque yo entiendo también la diversidad en muchas de las cosas que están Yo creo pasando. que yo quería hacer un comentario Sí, a lo que tú dijiste, Jean-Claude, del el miedo al otro, sí, el desconocimiento del otro. Yo creo que eso nos tiene muy afectados a los judíos. Ujú. Y sí, desafortunadamente hay un antisemitismo rampante hoy en día. Parece ajá, mentira, hoy estamos celebrando 75 años, 77 años de la finalización de la guerra, y el Sí. Día del Holocausto se celebra hoy. Hoy se celebra en Israel, el día del país está cerrado totalmente. Hay una sirena por 2 minutos en Israel en donde se para el país entero, los qué carros, bien. buses, médicos, profesores, la gente sola en sus casas se para, se pone de Ujú, pie 2 minutos hasta que se acaba la sirena en recordación de la qué gente que belleza. es Qué lindo, ¿ah? Qué Puedo lindo. darte un ejemplo, Clara, que es Permíteme muy un segundo, interesante que Jean-Claude. sucedió hoy mismo sobre eso. Nada más quiero dar un ejemplo. Hoy recibí un WhatsApp de una compañera mía del Colegio Helvecia. Ella es protestante. Tiene una hija casada con un judío que ellos viven en un kibutz en Israel. Ahora bien, ¿qué nos mandó en un chat que tenemos? Nos mandó una cosa muy interesante. Para nosotros, yo soy católico, para nosotros los católicos, la Virgen María, María es muy importante, Miriam o Mariam. Y es decir, nos mandó una cosa que para mí me pareció extraordinaria, y es que el Ave María de Schubert, yo creo que muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Sí. Eh, es muy conocido, pero da la casualidad de que se contrataron a 2 investigadores judíos, hebreos en Israel, y que eran también especialistas en el arameo, Sí, yo que lo era vi. el idioma en el cual hablaba Jesucristo, es decir, era el pueblo judío en esa época, hablaba arameo. Y entonces compusieron una canción, es decir, no compusieron La una letra. canción, sino que tradujeron al arameo, tradujeron el Ave María de Schubert cantado en arameo, y para mí fue una cosa extraordinaria. De la manera como lo cantaron, obviamente yo no entiendo arameo, es absolutamente lógico, pero esa manera de llegar a colaborar en un sentido como eso, a mí me parece que es algo extraordinario, porque es una protestante que envía algo que fue hecha por técnicos o expertos o científicos hebreos, israelíes, haciendo estudios en arameo para cantar una canción de Schubert, que es una de las canciones dentro del contexto cristiano, de las más importantes, y en arameo. Qué Entonces, maravilla. estamos hablando de algo donde hay una colaboración, donde hay un contexto de elementos completamente diferentes que van a algo y que dio un resultado que a mí dura 4 minutos y tanto. Esta Es Qué mañana el precioso. machera, Yo lo desayuno vi. se lo puse a mi mujer, qué lo machera, escuchamos durante el desayuno, pero era una maravilla. qué Es algo que belleza, te hace Una vibrar. joya. Sí, es qué un tema belleza. precioso. Bien,
Quiero darle la bienvenida a nuestro querido Gonzalo. Qué dicha verte, Gonzalo, después de tan poco tiempo. Gracias por estar con nosotros, de verdad. Mira que me iba quedando dormido y brinqué y estoy todo despelucado y me No, perdonarán, pero tranquilo, que la pijama la conozco y todas las cosas, porque estuvimos más que juntos durante una gran temporada. Ya les estuvimos hablando. A ver, te pongo al día, Gonzalo. sí, Comenzamos primero todo el mundo muy curioso. Yo les dije que había estado aburridísimo allá, que hartísimo, que nos tuvimos que venir porque eso era horrible. Mentira, hombre, pasamos de primera. Y después estuvimos hablando, de repente caímos en el tema de hoy, que era el tema de la discriminación, y hablamos un poquito de la discriminación que hemos sentido en los países, Jean-Claude en Francia, en Europa, pues con Eugenio, Clara y yo sobre lo que vivimos en Estados Unidos, la cuestión de para dónde han cogido los gobiernos, etcétera. Yo les mencioné que me impresionó muchísimo en Australia el ver toda esa cantidad de culturas viviendo en una, comillas, armonía bastante buena, donde no se veía una lucha racial ni nada por el estilo, y me llamó la atención. Y de ahí pasamos al tema de la diversidad. Jean-Claude nos hizo, te lo recomiendo, nos hizo unos comentarios muy atinados sobre el hecho de haber trabajado en tanto lugar y conocido la tan absoluta diversidad del ser humano y la riqueza de ser todos tan diferentes. Y estamos en ese tema de la diversidad, y Clara mencionó el día hoy para la comunidad de Israel y lo que significa, y qué más ejemplo que de discriminación y de falta de aceptación de la diversidad, pues que el holocausto, ¿no es cierto? Es decir, terrible. Todas estas manifestaciones, estamos en el tema ahora de la diversidad y cómo, eso ya no lo hemos comentado, pero lo quería comentar. Yo pienso que uno de los temas más fuertes hoy es tener que aceptar que hay tantas manifestaciones que a veces uno como que no entiende, de diversidad. Y yo quiero decir el tema, por ejemplo, de la diversidad sexual, de que hasta hace poco tiempo eso era un tabú, era algo que no se hablaba, algo que se ocultaba, que se guardaba. Hoy en día aparece cada vez más. Los hijos no aceptan que uno tenga cualquier tipo de comentario medio xenófobo o discriminatorio, porque ahí mismo le caen a uno y le dicen qué es eso, y lo corrigen a uno, y los nietos, me imagino. Y entonces como que la juventud, yo siento que es un poquito más respetuosa de la diversidad que lo que fuimos nosotros. Esa es mi percepción. Totalmente. En mi familia, totalmente. Mis hijos y mis nietos todavía más. Mucho más. Eugenio, Lo que pasa es que somos diferentes, pero tenemos que tratarnos igualmente. sí, sí. ¿Sí? La diferencia es importante. Sí, ¿Sí? porque es una Claro. realidad. En un país donde, usando un ejemplo, perdonen que insista en este ejemplo, pero Alemania, que eliminó a 6 millones de judíos al fin del día, cuando se terminó la guerra, se terminó el holocausto, lo que sea, ¿quedó mejor Alemania o no? Cuando España hizo lo mismo y echó a los judíos y a los árabes y no sé qué, ¿quedó mejor? No, es la misma cosa, ¿sí? Al contrario, tenemos que respetarnos y cada uno que escoja y que siga y que mantenga sus, pero con respeto. Eso No es. tenemos juntos, pero no revueltos, Sí, pero sí. sí respetar. bueno, sí, meto la cucharada tardía. dale, Gonzalo, bienvenido. Lo que acaba de decir ahora Gino sobre España, no solamente no quedó mejor, sino que perdió la inteligencia cuando expulsó a los judíos y a los árabes también, de manera que ahí comenzó
el muy principio de la declinación del imperio español, realmente, ¿no? Que estaban empezando a crearse. Bueno, aquí en Australia, tú recuerdas, Darío, los aborígenes que conocimos en el centro. No sé si hablaron de eso. No, les hablé un poquito y sí, que eso es un tema y algo les dije, pero complétanos, Gonzalo. Sí, bueno, pues este tema de que quieren hacer una curul en el Congreso para los aborígenes ha dividido el Partido Liberal, los liberales que son los conservadores aquí, no están de acuerdo en que, porque el problema, Darío, recuerdas que hay como 150 pueblos aborígenes que hablan diferentes idiomas y que muchas veces son enemigos entre sí. Entonces, ¿cómo se ponen de acuerdo para que nombren entre todos un representante al Congreso? Entonces, esa es la discusión que hay. La otra cosa es que los jueces acaban de aprobar una indemnización millonaria para los de la generación perdida de Lost Generation, que fueron estos niños que le quitaron a los aborígenes y los mandaron para Inglaterra, se los mandaron para otros sitios, dizque para catequizarlos y mejorarlos y todas estas cosas, y entonces robaron toda una generación. Y en mi pensamiento muy personal es que Australia pues pasó de una persecución como la de todos los países conquistadores, España, Inglaterra, en fin, de tratar de exterminar a la población nativa, pasó a que hasta en 1960 y pico le dieron nacionalidad, voto a esta gente, a ser muy paternalistas, a tratar de involucrarlos, pero se fueron para el otro lado y entonces tienen un problema muy grave. El otro punto que yo quería tocar es el del deporte, la igualdad en el deporte. No sé si lo han hablado. No. Ale. No, pero entonces cada uno, acabo de leer que fulana de tal no la aceptan para competir en los Juegos Femeninos porque es es un hombre que se convirtió en mujer. Sexual. Entonces están en ese lío porque obviamente, aunque se haya convertido en mujer, es genéticamente un hombre y tiene otras, ponen desventaja a las mujeres. Yo estoy de acuerdo en que no lo deben aceptar y daría la fórmula de que ¿cuál es su sexo para competir en deportes? Pues su DNA. Ese no se puede cambiar, ¿no es cierto? Buenísimo. En cuanto a igualdades, les dejo ese tema sobre el tapete. Sí, y hay otro tema que me llama mucho la atención y yo le comentaba a Gonzalo y que inclusive tiene que ver algo con mi propia familia, ¿no es cierto? Para nadie es un secreto que mi hijo mayor es homosexual, vive en Nueva York, feliz de la vida, todo esto, pero lo interesante del asunto es que su amigo es otro muchacho supremamente bien, familia de origen filipino, pero su amigo, él siente que está en un cuerpo de hombre, pero se siente mujer, completamente mujer. Y está pensando, inclusive ya se cambió nombre oficialmente a mujer y se comporta como mujer. Y entonces, para nosotros, para Santiago, mi hijo, y para nosotros ha sido una cosa súper interesante ver cómo dentro de la familia de uno, que es más cercano, ¿no? Hay realidades, y aquí estuvo, pasaron Año Nuevo con nosotros y adorado eso, que ni siquiera le puedo decir él o ella, ¿no? Entonces, it's them,
de acuerdo con ellos, y ahora pues es ella, ¿no es cierto? Lo que implica para uno darle la vuelta al cerebro y decir, y lógico, es mi hijo, por Dios, es una cosa que uno dice, yo estoy ahí, sea lo que sea, no, es otra realidad. Y veo una cantidad de chinos y de chinas que salen, y yo les conté a Gonzalo que andamos metidos en un podcast para tratar de ayudarles con un grupo de padres de familia, amigos míos, que saben de esa vaina de podcast. Estamos en un podcast para tratar de ayudarle a las familias, a los papás y a los abuelos a que acepten y le ayuden a los hijos y a los nietos a salir del closet. Porque los hijos ya salieron del closet, pero los papás a veces no, y los nietos tampoco, ¿no es cierto? Les da vergüenza, esa es la vaina que no hablan, que no sé qué. Y estamos en un podcast, inclusive va a salir y se los mandaré oportunamente, porque cada que nosotros hablamos con alguien de esto, de repente nos descubrimos que no, pues sí, ¿no? Es que, pues sí, la esposa de mi hermano, o la sobrina, o el otro, pero nadie habla, ¿no es cierto? Porque no hemos salido del closet, ¿no es cierto? O nos Yo pensamos que tengo un sobrino, yo tengo un sí, sobrino que también es homosexual y está casado, claro, que inclusive en este momento está súper preocupado con toda la política, viven en Israel, con toda la política que hay en Israel, porque también están muy en contra de los LGBT. sí, imagínense, Entonces están buscando de repente irse de Israel porque si no, no se van a poder quedar porque los van a perseguir. claro, claro. O si Ya es es cuestión Rusia, del por ejemplo, gobierno. Mi hermana lo aceptó desde un principio, el marido le gustó un poquito más. sí, Mi mamá vivía y ya tenía más de 80, mi mamá yo creo que unos 85 años por ahí. Y mi sobrino fue a hablar con la abuela y le dijo, y mi mamá, increíble, no se inmutó, lo aceptó divinamente como si nada. Me pareció increíble. y eso cada vez Entonces, lo más. que hay que pensar es que uno no debe perder a los hijos, sino Claro, atraerlos. claro, claro. Una persona del grupo le preguntaron que qué hacía y que sentía que su hijo andaba en un roller coaster, ¿no es cierto? Y que era un día una cosa y otro día otra cosa y otro día, y qué hacía para poder tal cosa. Y otro que estaba en la reunión le dijo, mire, en un roller coaster lo importante es que su hijo esté amarrado a la estructura del roller coaster, porque si no el carro se vuela. Y la Bueno, estructura es usted, papá, o usted, abuelo. Usted es esa estructura que tiene que acompañar a ese muchacho o a esa muchacha que está en ese sube y baja de que no sabe para dónde va. Y a mí me pareció brillante esa comparación, porque evidentemente un roller coaster de ustedes si lo deja se va y se pierden. Eh, Ese es un tema que, por ejemplo, en la diversidad, yo creo que los muchachos de hoy son muchísimo más abiertos que lo que nosotros fuimos, y uf, definitivamente, y a veces los papás son el problema. Hemos encontrado en ese grupo que hay papás que uno dice, están jóvenes, van a entender. Entienden a veces más rápidamente los abuelos que el papá o que la mamá, ¿no es cierto? Porque es que es muy jodido, es muy difícil de repente. No sé ustedes qué piensan de ese tema. Hay una cosa, si me permiten, yo creo que en esta cuestión de diversidad y el sexo, hay una cosa que es bastante importante a mi modo de ver, es no importando necesariamente cuál es la tendencia, hay una cosa que es importante, es el comportamiento dentro de su entorno más cercano de familia y dentro de su entorno social, ¿no? Hay gente que, bueno, por ejemplo, hay una famosa película francesa que era La Cage aux Folles. No ajá. sé si ustedes Sí, la la vimos. conocen.
Esos son comportamientos muy extrafalarios, muy extrambóticos y todo esto. Y yo tengo aquí unos amigos que son vecinos míos, que son homosexuales y están casados. Fueron de los primeros que pudieron casarse aquí en España, pero son gente, primero, de una educación extraordinaria, de un comportamiento extraordinario. Todo el mundo sabe que son homosexuales, que son pareja, que están casados, etcétera, y nadie los ve anormalmente, pero ¿por qué? Por el comportamiento que tienen. Eso es una de las cosas más, a mi modo de ver, es una de las cosas que hace que sea natural. El problema que muchas veces da choques o impresiona a la gente es un tipo de comportamiento un poco especial. Ahora, Caricaturesco, Sí, sí. caricaturesco, como la Cayo Folk. Caricaturesco. sí, sí, exacto. Claro. Pero miren, una cosa que he aprendido a través de estos años de experiencia con estas realidades, y es que muchas veces esos muchachos viven en ambientes familiares homofóbicos muy fuertes, muy fuertes. Papá, generalmente papá, las mamás son más comprensivas, pero fundamentalmente papás que son radicales, ¿no? Prefiero verlo a usted muerto o prefiero verla a la hija muerta que me diga que usted es lesbiana o que tal cosa. Y ese tipo de comportamientos hace que se callen, se aguanten comportamientos que son naturales dentro de su ADN, pues ya que hablábamos de eso, Gonzalo, y entonces cuando salen de eso, es como a estar guardado y salen a un mundo donde se fueron de la casa y van a vivir, y entonces ahora quiero ser como soy, y se vuelve una cosa estrafalaria. Conocimos a varios amigos de Santiago que tú decías, pero este muchacho se tomaba medio traguito y completamente suelto, casi como una mujer. Y decía, ¿pero qué es esto? Y lo hablamos con él. Y el muchacho decía, es que yo estuve toda la vida controlándome. Desde los 10 años hasta los 20 que salí del closet, estuve controlando una cosa que me parecía es como si a una mujer le dicen que no puede comenzar a bailar, ¿no es cierto? Si estaba en un cuerpo de hombre, es muy fregado eso, pero también es el exceso para un lado y a veces causan eso y en la sociedad. Gonzalo, ¿te acuerdas cuando estuvimos el primer día ahí en Sydney, que nos fuimos contigo y Elizabeth? Era el final de la semana del orgullo gay. Lo que había de gente en Sydney, bien estrambótico, ¿no es cierto? Pero con un respeto tremendo, con un respeto enorme, y vimos cantidades de gente, ¿correcto? Correcto. Entonces, ahí no sabe uno, Gonzalo, ¿qué piensas? Bueno, pensaba en lo que decía Clarita en relación a la Cayo Folk, de que es caricaturesco. Cuando tuve la oportunidad de trabajar por año y medio como médico de comisaría, cuando existían las comisarías en Bogotá y que me tocó esa región de San Victorino que involucraba el barrio Santa Fe, famoso barrio de las prostitutas, y además pues pero ese era un barrio fino, digamos, ¿no? Comparado con lo otro que me tocaba. Y había una serie de personajes que con regularidad llegaban a la comisaría porque se metían en líos y había un par de locas, ¿no? Entre comillas, que eran como las caricaturas de la película, pero que existen, y yo creo que existían más que yo creo que hoy en día, era un par de tipos, pues, que eran todos mujeres, ¿no? Disfrazados de mujeres, su comportamiento y todo, pero eran locas. Y además dentro de las prostitutas que también tenían problemas y llegaban allá, pues muchas son lesbianas. Y entonces, pues dentro de ese marco y comportamiento es un comportamiento que no es un comportamiento social como el que uno quisiera y que está acostumbrado.
mis hijas tienen compañeros y compañeras de universidad que son homosexuales y son parejas, y son las personas más queridas, más tranquilas que uno se pueda imaginar. Hemos ido a algunos conciertos con un compañero, ex compañero de trabajo de Elizabeth, un médico, un tipo sumamente fino, muy bien educado, que tiene su compañero que es un asiático también, y hemos ido a conciertos, es un musicólogo, y su hermano también es homosexual y todo, pero es una gente cultísima, queridísima. Como decía Jean-Claude, pues obviamente que el comportamiento, no solamente los homosexuales, sino cualquier persona, Claro. hace que se acoja o no se acoja, porque un super macho guache mal comportado no se lo aguanta nadie tampoco, ¿no? De manera que ese comportamiento social es importante a todo nivel. Yo creo, yo a través de toda mi vida he llegado a la conclusión de ver a la persona por la persona, Ujú. independiente de cualquier clase social que digan, sea en Colombia el estrato 6, el estrato 3, lo que sea, la persona por lo que ella es. Y por Eso me recuerda a la... eso es lo que aprecio. Si esa persona es homosexual, pues, bueno, de malas, porque a mí personalmente me parece que no es fácil de manejar eso. Ujú, ujú. No es fácil. Clarita, volvemos a la famosa frase de este Linares que decía, gente no es el que nace, sino el que sabe serlo. Sí. Y no importa su origen o su visión, o que dentro de la gente pobre, humilde, hay personas increíbles, que son realmente gente decente, ¿no? En Ujú, ujú. contraposición de lo que políticamente se ha dado en llamar en Colombia gente decente. Yo Ujú. encontraba con mucha gente pobre que decía, esta persona hubiera tenido plata, hubiera llegado lejísimos, hubiera podido Ujú. estudiar, hubiera podido ser Mm, lo que hubiera querido ser. Y no lo Sí, pudo en Colombia, por ejemplo. mm. sí. En la Y casa de mi tenemos, mamá había una muchacha de servicio que yo decía, esta es una dama, esta podría estar en el Gun Club sentada mejor que cualquiera de las que estaban allí. ujú, ujú. Y eso es una de las cosas lindas que el vivir en varios países le puede traer a uno, ¿no es cierto? Cuando hemos salido de nuestro propio nido y mirado otras culturas, ahí es donde uno aprecia la diversidad, como decía Jean-Claude. Cada ser humano es diferente. Cuando yo estudié en mi doctorado era comunicaciones interculturales y había muchísimas cosas a nivel de estudio de culturas que yo les digo muchas veces a mis hijos cuando me preguntan, oiga, ¿pero qué aprendí ahí? Y yo le dije, el único aprendizaje de todo ese programa fue que descubrí que cada individuo es una cultura, de que no hay tales cultura paisa, cultura no sé qué. No. Dentro de esas mismas subculturas, cada individuo es irrepetible y de cada individuo puede uno aprender. Esa es la gran ventaja, ¿no? Cuando uno realmente se despoja de todos los prejuicios y de todas las preconcepciones que tiene, que si es blanco, que si es negro, que si es judío, que si es de lo otro, que si es de lo otro, y aprende de esa persona, descubre que es absolutamente diferente. Y para mí esa es la gran riqueza del ser humano, ¿no? De que somos tan absolutamente diferentes que nos podemos dar el lujo o de respetar o de dominar. Lamentablemente, mucha gente lo ha tomado por el lado del dominio, ¿no? Claro. Quiero dominar. Y el otro dice, yo respeto. Usted es diferente, lo respeto, no lo juzgo, no puedo juzgar, porque estoy juzgando de acuerdo con mis estándares, ¿no? Son diferentes. Pero qué lindo esto, oiga. Qué tema interesante que se volvió. ¿Algún comentario más? Bueno, yo quería Nosotros, decir que nosotros estuvimos expuestos a Dominique Siontesco, si se acuerdan. Claro. Ah, sí, sí, sí. A Dominique Chontesco.
Sí, sí, Eso Dominica fue un shock. muy Yo amiga mía. sí, yo también, yo la tenía sentada al lado mío en la clase. Claro, Y, yo la acompañaba a y veces. fue un shock, me acuerdo en una reunión que hizo Esther en su casa, que nos invitó, yo vivía en Cali, y invitó el grupo, como hacía siempre, de compañeras o compañeros del colegio, invitó a Dominique y ella no fue. Y evidentemente que no fue. Yo pienso que ella no hubiera sabido, pienso que no, lo que yo pensé, que ella no hubiera sabido cómo enfrentarse a nosotros y comportarse con nosotros. Entonces Seguramente sí, y yo seguramente. cuando decía, bueno, es que ella, él no vino, ella, él no vino. Cuénteme de Dominique, yo no tengo en mi memoria. ¿Quién era? Dile tu Dominique Ciantesco era la hija de una condesa de Malta. No, que creo era Rumana. Es la una rumana, niña muy bonita, entre otras cosas, fue muy papá y la bonita mamá. Estaba con la mamá. Bueno, resulta que Dominica vivía a una cuadra mía, ella en el Parque de la 80 con 11, si se acuerdan. Ella Claro, vivía enfrente de ese parque que tenía un campo de básquetbol. Y hacíamos unos partidos de básquetbol y cuando de pronto nos faltaba alguien y todo, Dominica era fija, jugaba muy bien, era grande, alta y fuerte y jugaba duro. Y cuando esas excursiones que teníamos en el colegio, que había que llegar tempranísimo para coger el bus, Sí. Dominica subía una cuadra, yo estaba en la 9ª, ella estaba en la 10ª, y entonces para ir al colegio a pie, a las 6 de la mañana, que todavía estaba apenas aclarando, se paraba en la esquina y pegaba un par de chiflidos, y era la señal de que ya estaba esperándome para el colegio. Pero era muy querida. Cuando tuvimos la primera reunión francesiana, yo me comuniqué con la secretaria de Dominico, digamos ya, y le expliqué de qué se trataba y todo, y me dijo que sí, que le iba a decir y todo, pero nunca dio señales de vida. Como dices tú, Clarita, ella debía estar perfectamente inhibida con sus viejos compañeros o no quería afrontar esa realidad y todo, pero ¿Y se transformó oficialmente en hombre? sí. se transformó en hombre, sí, Te sí. creo, yo no sabía que Y funcionó habíamos... como hombre. Y el cambio de nombre fue muy fácil, de Dominica a Dominico, pues no, Dominique. No lo Sí, tuvo que cambiar mucho. Ella Sí, trabajó en Aviatur ajá, con Jean-Claude. y yo me acuerdo que yo una vez que estuve en Bogotá, la fui a saludar y pregunté por Dominique. Ah, el ingeniero Ciontesco. sí, el Ajá. ingeniero. Sí. ¿Y vive? No, No, murió. Dominica murió. Ella Ah, se murió, no sé cómo. Yo le di una vez un pasaporte porque yo trabajé como 8 años en la sección de visas de la Embajada de Francia en Bogotá y se le dio un pasaporte al señor Dominique Chontesco. Se cambió, mire, sí, qué se interesante eso. cambió, en sus papeles ella era hombre. Ah, qué interesante. Y eso en esa época, me imagino, eso era un escandalazo, ¿no? Es decir, un cambio fuerte. Pues seguramente sí, ella sí Claro. debía ser bien fuerte para ella. Ella, de niña, yo era muy amiga de ella. Iba a su casa y veía a su mamá y a su hermanito, un hermanito pequeñito que tenía, Gabriel. Y me acuerdo que seguramente querían, ella ya debía ser, yo nunca, ni se me pasó por la cabeza, ni ella tampoco, jugábamos, leíamos, íbamos a pasear, sin ningún problema, ¿no? Y yo nunca sabía nada, ella nunca hizo nada, nada.
pero muy natural, y yo la Qué acompañé en una ocasión al centro, por allá, y acompáñeme, tengo que ir al médico. ¿Usted me acompaña? Sí, sí, bueno, cogíamos el bus de Usaquén o el que tocara, que nos llevaba por allá lejos en el centro, y era donde donde un psiquiatra, el doctor Martínez, el loquero de toda la gente de Bogotá. Era el doctor Martínez, no era pues famoso. Vivía frente al moderno. Sí, yo después tuve amigos, amigas, no, amigas, mi vida de casada y todo, que tenían problemas mentales y que la hermana y que la hija, entonces todos terminaban donde el doctor Martínez. Pero, ¿qué hacían donde el doctor Martínez? Entonces, Dominica, yo le decía, ¿y a qué va? Así donde el doctor Martínez, ¿y eso para qué? ¿Qué le pasa a usted? No, pues no, me hacen un tratamiento. Así, bueno, pero yo ni sabía, ni preguntaba, ni nada, para mí era todo. ¿Y qué era el tratamiento? Jacqueline, me llama la atención porque entre las niñas, después sí comentamos que no nos extrañó porque ella era muy marimacho. Ajá. Claro. Sí. Y eso probablemente... Usaba esas chaquetas, me acuerdo de las chaquetas de cuero que usaba. De blanca. Sí. ¿Ah? Sí. Pero ¿sabes qué tratamiento le hacían? Le ponía, yo decía, bueno, ¿y qué le van a hacer? Ay, es que me ponen unas cosas en la cabeza, unos electrodos, y me pasan electricidad en la cabeza. Imagínense, eso era el tratamiento que había para choques eléctricos, porque esa cosa en el pasado era una enfermedad, y era una enfermedad como el homosexualismo. Eso, Hace entonces poco mandaban a los homosexuales a eso. Sí, sin embargo, yo le decía, bueno, y entonces pues yo esperaba en la salita, en donde me tocara esperarla, le esperaba un rato, yo no sé cuánto, harto o poco. Qué increíble, qué increíble. Ni me molestaba, ni me daba curiosidad, ni nada, era lo que era. Qué cosa. Y entonces salía y yo le decía, oye, pero un momento, explíqueme, ¿qué siente? No, nada, eso no es nada. Ya, no importa, ¿no? Y seguíamos haciendo otras cosas, pero yo la acompañé a que le hicieran sus electrochoques en la cabeza. Y sin embargo, yo nunca le vi, y seguramente tú tampoco, Jacqueline, que fuiste más amiga con ella. Sí, yo era bien amiga de ella. No, nunca le vi indicios de lesbiana. No. No. Que quisiera molestarnos o alguna, o pegarse alguna, nunca. No. Absolutamente nada. Una vez, voy a decir, por chistosear. Una vez, ella se sentaba en el pupitre al lado al mío. Y un día, y Jacqueline Gómez se sentaba detrás. En todo caso, no mentiras. Ella se sentaba en el pupitre de enfrente. Y algo molesté y ahí estábamos relajando en la clase. Y algo dije y me agarró y me empujó contra el tablero, pero salió con una fuerza, pero impresionante. Era fuertísima. Es que jugando básquetbol con Dominica, que era la única mujer jugando básquetbol, era durísima, era muy fuerte y muy brusca también, ¿no? Era como jugando como cualquier hombre. Ese día, ¿no? Pero a la vez tenía, yo no sé si ustedes recuerden una fiesta de despedida cuando Masha Sokolov se fue para Francia, definitivamente, y que estaban las niñas muy elegantes y todo. Me acuerdo de Dominica, vestida muy linda, era una niña muy linda, ¿no? El contraste de esa fiesta y el contraste de verla, de jugar básquetbol con ella y de verla con sus chaquetas de cuero, como dice Clarita, cuando me silbaba a las 6 de la mañana para que fuéramos caminando al colegio, yo me sentía tranquilo. Con Dominica no nos pasa nada.
Gonzalo, y tú a Dominica, de acuerdo con lo que hablaste al comienzo de nuestra charla, ¿a ella sí la dejarías competir en un equipo masculino de básquetbol? Pues amistoso sí, claro que amistoso sí. Pero fíjate que ahí es un caso que uno dice, ¿por qué no, no? Si está jugando casi al mismo nivel, o a lo mejor su ADN tiene un componente que tú sabes mejor que yo, mucho más hacia el lado masculino que femenino. ¿Por qué no, no? ¿Por Es qué que no? es una vaina, es que eso es lo delicado de toda esta vaina. Oiga, una pregunta. Había una profesora en el colegio, yo recuerdo, y perdonen mi ignorancia, que era morena y cuidaba un bus y se llamaba Francia, ¿sí? Francia Francia Giraud. Giraud, Francia la hija Giraud. de Madame Giraud. La hija de Madame Giraud, Y tenía Y una era hermana morena, ¿no? que estaba en el colegio. Marcela. 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 Ok, Sí. pero era morena, ¿no? Sí, era medio de la De Haití. Martinica. Ah, No, No, Haití. no, de Santo O de Haití o Domingo. Martinica. Haití. Ella era de Haití. A mí me vino a dar clases, mi mamá la empleó para que me viniera a dar clases en la casa. Y ella, la mamá era francesa, pero el papá era de Haití. Y sí, y ella se llamaba Francia. y ella Madame- cuidaba el bus de nosotros, yo me Pero la acuerdo. hermana no debía ser hija del mismo papá porque la hermana era, No era morena. era blanca, no era No era morena. morena. No era. Francia fue era la inspectora del bus Sí. del colegio que cogía la séptima, que cogíamos Martín y yo, y fue la que nos bajó. No sé si se acuerdan de esa anécdota, que nos bajó del colegio por ahí en la 70 y pico, y nosotros nos fuimos con Martín caminando porque no teníamos plata, nos bajó porque estábamos obviamente molestando, y llegamos a pie pues hasta la Universidad de los Andes. Y que mi mamá estaba atacada, que nos habría pasado y toda la cosa. Esa anécdota la contamos y la comentamos con Martín cuando nos fuimos presentando uno por uno. Mírela, aquí está. Francia era un personaje, era muy querida. Qué bien. ¿Dónde ustedes me están viendo, verdad? Sí. A ver, yo tengo aquí una foto de Dani Díaz, María Eugenia Dani Rojas Díaz. y Dominica vestidas de fiesta. A ver. ¿Dónde A ver si pongo? te podemos ver. A ver, súbela. Póngalo cerca de la cámara. A ver, Ahí ustedes ahí se ven me las dicen, ¿qué hago? Ahí. Ahí. Ahora tú la aumentas. No, ahí la pasaste a otra. No, se pasó. Ahí Se no. pasó a otra, sí. Sí, se pasó a otra. Un momento, ¿quieren que la agrande? No, así está bien. Momentico, que esto se Madame Giraud fue mi primera Se profesora torció. en el colegio se francés. torció. Ya. Momento, a ver Jacqueline. si se agranda. Sí. Mira, ahí está más grande. Ya, Sí, muestra, muestra. a ver, pero ¿Esa foto sería en la fiesta de Masha Sokolov o no? yo le pongo las manos donde no es. Ay, qué bien, oiga. Está perfecta. Pero no se A ver. distinguen las caras, no se ven. La izquierda es Dani y la otra, la del centro, es María Eugenia. La puedes. Y Dominica. Pero era blanquita. Dominica, sí, claro. Sí. Era muy blanca, medio rubia. Sí. Qué increíble. Es que la que no era blanca era Francia. Francia ok. Giraud era la que no era blanca. Ok. No, Oiga, no, pero era alta, hermosa, linda. El papá Era muy de linda. una hermosura qué machera, qué machera. perfectamente increíble. Y la mamá, la primera, yo era una niña pequeña, tenía que 10 años la primera vez que la vi. Y cuando la vi, fue la primera vez que vi como una aparición de la belleza. Hagan de cuenta que era Rita Hayworth, la mamá. Era muy Vino a bonita. hablar divina, con el pelo rubio, rojizo, así enorme, con una blusa
como de película, como las que usaba Errol Flynn en seda, así, y con unos briches de montar a caballo y una fusta en la mano. Esta descripción está maravillosa. No, pero era una aparición, y entonces vino y le dijo, estábamos jugando en el edificio de ella, había un jardín abajo, y allá estábamos jugando la pelota, no sé qué, y ella vino y le dijo algo a Dominica y que se iba a no sé dónde y que cuidara al niño que estaba en el apartamento, y con eso me quedé boquiabierta, era lo más hermoso que se podía ver. Y ellas, el marido y ella, eran jugadores profesionales de bridge. Wow. Y ellos jugaban en los clubes, que eran muy apetecidos por la sociedad bogotana. Ellos eran gente muy bien educados, muy bien puestos, y eran profesionales jugadores de bridge y de Maravilla. bueno, sí. Y en la sociedad, brillaban en la sociedad. Ella fue la primera que se puso un bikini en Colombia, en el club, sí. Y eran muy amigos los papás, y yo a veces los veía porque Dominica era mi amiga, pero mi gran amiga también era María Eugenia Rojas, el poeta, la hija del poeta Jorge Rojas. Ajá. El poeta Jorge Rojas fue ministro de Educación, de la Cultura en un momento dado, y eran gente de sociedad. Yo no, ni mis papás tampoco, mucho menos. Y entonces eran supremamente amigos con Dominica y con los papás de Dominica. Dominica pasaba vacaciones en Cartagena con los papás de María Eugenia Rojas y todo eso, y Dani también, por otro lado, eran todos tres muy amigas. Y yo también era amiga de ellas, claro, ellas tenían unas vidas mucho más brillantes y complicadas y bonitas que lo que yo lo podía tener. En mi casa éramos sencillos. Qué bien, qué bien. Dominica, pero la mamá, en todas esas cosas tan elegantes y en esas sociedades y todo, la mamá aparentemente era también muy volátil, ¿no? Ambos, sí. Con la gente, con las mujeres, con los hombres, todo eso. Y a mí no me consta, ni me consta, pero parece que el hijo, el segundo niño que tuvo la mamá de Dominica, pues era de su amante o no sé qué. Dominica, creo que también rechazaba la manera de cómo se comportaba su mamá. Qué interesante, qué interesante. Eso, Yo creo que influyó mucho en que ella no quería parecerse a su mamá. Qué interesante, oiga, qué cosas tan En eso siempre pensé, Jacqueline, y lo comentamos, y sí se oía de que la mamá era muy volátil. Okay. Pues era su manera, eso entraba en todo el juego en que vivían, ¿no? Claro. A mí, por ejemplo, yo iba a almorzar, me decía, ay, acompáñeme a almorzar, tengo un almuerzo harto donde los amigos de mi mamá y de mis papás. Y yo iba, ¿y a dónde iba yo? A la calle 72, cuando habían esas mansiones tan lindas en la avenida de Chile, que todas eran unas casas extraordinarias, y allá yo almorzaba con, ¿cómo se llamaba?
Camilo, no sé qué, El Corral. del Corral. Jean Canet. No, Ajá. ellos tenían la primera casa con la Ellos sí. séptima, Qué pero bien. esta era con la Caracas casi, puro Qué abajo. maravilla. Una casa Bueno. divina con jardines, con todo eso. En la casa de Camilo, no sé qué del Corral. Qué maravilla. Camilo, no sé qué del Corral, Soto. parece que Soto del Corral. eso, Camilo Soto del Corral. Soto Era del Corral. un señor de un señorazo, muy chalazo. Oiga, Todo bien. perdonen que les interrumpa, Jacqueline. Se nos está acabando el tiempo y tenemos unos europeos y unos australianos que el europeo ya debe ser como las 11 de la noche, ¿no es cierto? Sí, Ay, bueno, bueno, es las 12 menos 25. Y el australiano está madrugando. Ese, Ay, bueno, qué bueno. Bueno, Oiga, la cosa es que bueno, él era el papá del segundo niñito, claro, de Gabriel. qué cosa. ¿Ah? ¿De qué hablamos la próxima vez? Digan ustedes. ¿Alguien Pero se... Dominica, muy querida, muy, una niña, bueno, yo no sé, a lo mejor era en el DNA, sí, bueno. Claro, claro. Ni María Eugenia nunca lo notó, ni escuchó nada, y ellas dormían en el mismo cuarto, pasaban todas sus vacaciones y todo eso, y jamás Qué ni se interesante. dio cuenta de ella. Lo único que sí se daba cuenta todos era que era brusca y que era diferente porque era brusca. Y Interesante. ella también se sentaba en el colegio, en el pupitre al frente, y yo le desenredaba el pelo porque ella nunca se quitaba el caucho de la cola de caballo, sino que se peinaba así, y entonces tenía un nido por debajo de su pelo, un pelo hermoso, pelo rubio así, si se lo Oiga, hubiera cuidado. qué maravilla, qué maravilla. Yo creo que tuvimos una sesión maravillosa, temas discriminación, diversidad y un caso concreto que estuvo cerca de nosotros. Qué maravilla. Ah, sí, sí, Próximo no, tema, sí, próximo lo tema. quise ¿De qué hablamos lo la próxima vez? quise. ¿Alguien se le A ver. ocurre algún? Propongan, o si no, manden algún email y... Yo quiero y- saber si alguno de ustedes Sí, volvería a vivir a Colombia. buen tema. ¿Y por qué? ¿Y por qué sí o por qué no? ¿Por qué sí, por qué no? De los, y los de Colombia, ¿qué hacen ahí? Les preguntamos si quieren venir a vivir a Miami. Eso. Es decir, si hay planes, a ver, pongamos el tema más amplio. Si hay planes de cambiar de lugar de vida en este momento de la vida. Eso. Suena ¿Sí? mejor. Bueno, Ahora. lo No, irónico es que no hay no. ninguno que vive en Colombia que esté ahorita hablando con nosotros. No hay nadie. No hay nadie. No, ¿No? ¿Es porque no nos quieren hablar o es porque tienen dudas? Sí, Es porque aprovechan y ven el video. Y no se eso. molestan en venir. Y Debemos entonces empezar a... vienen ¿Por a qué no la empezamos reunión. a cobrar por estos videos, Ola? Para ¿No es que cierto? los que no estén paguen una cuota, ¿no es cierto? O que vengan. Que venga. Bueno, Que ahí va el nos gustaría mensaje para verlos. los que están viéndolo en video, ahí va el mensaje, ¿no es cierto? Entonces, la próxima vez es planes para vivir en otro país, sí o no, y por qué. ¿Sí? Yo creo que sigo tus planes, Portugal, Darío. Costa Rica. Portugal y Costa Rica ¿Cuáles parecen cuáles son mis como planes, Gonzalo? provocativos. Pues ir al sur de España, hombre, por allá Sí, no, Sí. España. a cerca a Valencia o en Valencia, por ahí te mandé unos Valencia, datos. Valencia, sí. Estoy... Valencia, sí. Allá está, Alicante. allá no está Hernando Silva. Hernando Silva. Sí, ya Gonzalo me lo puso de contacto y ¿Todavía hoy está allá? está ya, sí, ya nos comunicamos y ya vamos a entrar en contacto serio porque el hombre además trabaja en una firma que creo que es su propia firma
que ayuda con papeles y visas y pasaportes y cosas de ese tipo. ¿Todavía? Sí, y entiendo que el hijo de él también, porque aparece en LinkedIn un muchacho, Silva Bickenbaum, pues lógicamente es el hijo de ellos y trabaja en la misma cosa, de manera que ya le tendré preguntas a Hernando o al hijo y de verdad, entonces el tema es, ¿por qué viviríamos en otro país en esta época de la vida? O en otro lugar, ¿no? Porque hay otros que tienen planes por ahí también para vivir en otro lugar o cambiar de residencia en este momento. Yo tenía y estoy así, toda mi vida está paralizada. Cuéntalo. Porque tengo un pedacito de un lote pequeño, pero donde puede uno vivir, pues, pero hay que hacer una casita y ya se me está haciendo como tarde en la vida para ir a construir una casita, ¿no? Y ya llevo en Villa de Leyva. No, es cambiar de sitio. En el pueblo de Villa de Leyva. Para vivir. Cambiar de sitio para vivir es el tema. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Listo? Señores. Alicante también. He visto, tengo buenísimo. una excuñada en Alicante. De repente conseguimos gente que viva cerca de donde vamos a vivir. De repente. Gonzalo. Sí, dime. Tu receta. Bueno, ¿y cómo te han quedado? ¿Cómo te han quedado? Deliciosos, deliciosos. No volví a comprar los que compraba antes del sembrador, pero exquisitos. Oiga, yo quiero dar testimonio de los mejores panes que me he comido en mi vida ahorita en Australia. Este tipo es un mago para el pan, además de muchas otras cosas. Pero qué cosa tan espectacular. Vale. Aquí venden algo. Clarita. ¿Hizo almojábanas? Los pan de yucas. La receta que nos dio Gonzalo, la receta que nos dio, yo tenía varias recetas, pero de todas las que tenía, como que me gustó más esta, me parece la más sencilla y quedan. ¿Pero una almojábana? ¿Es una almojábana? Tienes que contratar. Tienes que contratar a Gonzalo, es un chef espectacular. Hace. Sí, no, me imagino. Impresionante el hombre. Bueno, tú, delante de Jean-Claude no se puede hablar de chef. Sí, no, pero bueno, pues ahí sí que se bueno, complementan. Mira, hay justamente un tema, no para esta próxima, pero probablemente para otra sería interesante hacer quizás un zoom sobre gastronomía de diferentes países. Esto es algo que se está moviendo de una manera muy, muy fuerte. Por ejemplo, ahora México está rescatando todo lo que es la gastronomía prehispánica. Yo estuve ahora en enero, mi hija escribe en un periódico mensual que un antiguo consejero cultural de la Embajada de Francia en México pues envía a Francia, etcétera, y ella está encargada de todo lo que es cuestión gastronómica, ¿no? Y estuvimos experimentando en México, en Ciudad de México hay un mercado que se llama el Mercado de San Juan, y ahí se consigue cocodrilos, se consiguen avestruces, se consiguen de todo, pero estuvimos hablando de lo que son elementos de la gastronomía prehispánica, de los mexicas, bueno, en fin, de diversas partes de México, y obviamente que hay que hablar de chapulines, oseas, saltamontes, hay que hablar inclusive, una cosa que aprendí y comí alacrán, comí moscos de Texcoco, que es un lago que hay al lado de Ciudad de México. Wow. Obviamente los gusanos de maguey que van dentro del mezcal. Todo esto, ¿no? Pero, digamos, independientemente a esto, hay países que están tomando mucha fuerza dentro de la gastronomía que están desarrollando. Por ejemplo, un país que actualmente está muy de moda es Perú. Exacto. La comida peruana es... Sí, y buenísimo. México. Excelente tema. ¿Por qué no hacemos, después del próximo mes,
hacemos uno sobre gastronomía y que cada Eso. uno traiga su prioridad, porque yo sé que Gonzalo, por ejemplo, ahora es un hincha furibundo de una olla, ¿cómo se llama? Thermomix. Así las Thermomix, sí. Las Thermomix es un tigre para eso, y mi esposa también. Entonces ahí se complementan. Hay cosas que yo estoy descubriendo por paralelo. Lo que más nos llame la atención en gastronomía, hacer una reunión para eso. Porque puede ser un tipo de comida, puede ser un tipo de cómo hacer comida, de cómo hacerlo más fácil. ¿Les parece para el próximo mes, el otro? Claro, Entonces, bueno, es algo que yo propongo, ya que Bueno. hablaban de gastronomía. Listo, tenemos ya 2 meses. Bueno, dejamos a los europeos y a los australianos que sigan durmiendo, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿Qué no horas disfruten tiene? el despeluque. ¿Qué horas tiene Gonzalo? ¿Qué hora es allá? Un cuarto para las 8 de la mañana. Sí, Ay, no, qué sí. ¿Y tú? El hombre es un madrugador, pero gracias, Gonzalo. Muchas gracias por estar. Del miércoles. Miércoles, sí. Ok. Darío, regresaste, gusto Darío. volverte a ver, hombre. Lo mismo, hombre, me alegra, me ¿Y alegra. Jean-Claude, qué horas tienes tú? Yo tengo las 12 menos cuarto. 12 menos Ay. cuarto. Y ya tengo, en 15 minutos tengo que ir a apagar el calentador de agua, porque no se hable de cómo está la electricidad aquí. Qué locura. Está, Sí. pero bárbaramente con la excusa de la guerra de guerra. Ucrania, con la inflación y con que están cerrando en Alemania las centrales nucleares, etcétera. Y Wow. todo el mundo se quiere, nadie sabe cómo se va a resolver el problema de las energías de aquí a unos años. Y en este momento, bárbaramente, la electricidad en Europa, en España, en Francia, ha subido, pero de una manera increíble. En algunos, interesante. Mi hija que está en Holanda también. Ese es algo impresionante. Bueno, señores, nos vemos entonces dentro de un mes. Bueno. Otro tema, Ok. Gracias. otro tema. Es los pueblos enteros en Italia y en España y hasta en Francia que ya no tienen gente. Sí. Ah, sí. Enteros abandonados. ¿Dónde está esa gente? ¿Qué hacen y qué va a pasar con eso? Que te dan una casa para que tú la arregles. Te regalan una casa para que la arregles. oiga, buena idea. Pero, ¿dónde Ya está toda podemos esa irnos a acabar de retirar por allá todos. Listo. Hasta luego, pues. Nos vemos la semana. Ok, el mes un entrante. abrazo. Gracias. Gracias. Saludos Gracias. a Rico Elizabeth, verlos. Gonzalo. Lo mismo a Pili Pili. Bueno, un abrazo. Gracias. Gracias. Dos. Chao. Buen día, buenas noches. Chao. Gracias. Chao, chao.